Primera Pedro, capítulo 2. Y en esta oportunidad hemos de leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual, allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor. Bien, queridos, le damos la bienvenida a los que nos acompañan esta tarde por primera vez. Le damos gracias al Señor también por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra y que también nos conozcan, también quiénes somos, y que puedan también en esta tarde llevarse una palabra de bendición para sus vidas. Y continuando un poco con los pensamientos de esta carta que venimos estudiando ya hace varios domingos, no es un estudio exhaustivo, pero sí la idea es siempre extraer de la palabra de Dios enseñanzas personales, particulares, para poder también ir creciendo. Y recordemos que esta carta del apóstol Pedro es escrita a aquellos judíos que habían sido esparcidos, que habían sido echados de su tierra, los cuales habían sufrido justamente persecución y que habían perdido todas las cosas, huyendo, como decíamos, de Israel para ir a Galacia, Capadocia en Asia y en Bitinia, lugares allí de Asia. Y es una carta que tiene como propósito principal es la de consolación ante el sufrimiento que esto provocó en estos hermanos, en estos judíos, a los cuales el apóstol Pedro les escribe toda esta carta que le iremos viendo y que tiene puntos que ya hemos ido mencionando, pero luego lo hemos de repasar un poquito rápidamente ya que la hora ha avanzado. Pero teniendo siempre presente que esta carta ha sido escrita para consolación en un momento de sufrimiento, tenemos que entender que todo lo que Dios permite en la vida de los creyentes, en sus hijos, siempre obra para bien. Aunque nosotros en nuestras mentes limitadas muchas veces no comprendemos el motivo o las razones por las cuales Dios permite ciertas experiencias en nuestra vida, sí tenemos que decir que, y como lo hemos mencionado en otros versículos, que Él no hace acepción y es un Dios justo, y todo lo que hace y todo lo que creó y todo lo que ha de hacer, como dicen las Escrituras, es bueno y es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Y el himno que cantamos, el 496, en esta tarde, que lo voy a buscar porque hay no me lo acuerdo de memoria, pero habla justamente de esto, de que Dios siempre con su Cristo, siempre con su presencia,
podrá impartirme bendición. Y dice el coro, ¿no? Solo Cristo satisface mi transido corazón. Y transido quiere decir fatigado, cansado, agobiado. Y es solo Cristo el que puede dar ese gozo precioso que el mundo no lo puede dar. Esa paz que excede a todo conocimiento, esa paz que solamente los que hemos experimentado la consolación que es en Cristo Jesús sabemos lo que es, y es una paz que el mundo no la puede dar. Por eso, este pasaje, cuando nos dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 4, al cual, hablando de Cristo, allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vamos a leer hasta ahí. Y allegarse, yo siempre pensé que era acercarse, pero tiene una acepción esa palabra allegarse, que es añadirse, sumarse. Quiere decir que la palabra lo que nos está diciendo es que una vez que nos hemos añadido a esta piedra viva, y cuando habla de piedra, nos está hablando de un fundamento, de algo inconmovible, algo que permanece firme ante cualquier adversidad o ante cualquier situación. Esta piedra viva, porque habla en singular, que ha sido reprobada de los hombres. Y esta palabra reprobada tiene algunas acepciones. Existe la palabra reprobar, que es el verbo, pero también existe la palabra reprobado o reprobada, que justamente es hallado malo. Pero también tiene una acepción que me llamó mucho la atención, que no sé si la anoté, creo que sí, no sé, no me acuerdo dónde, pero que dice echada y rechazada eternamente. O sea que los hombres, acá está, perdón, tengo muchos papelitos, dice condenado a la pena eterna. Eso es una acepción de la palabra reprobado, ¿sí? Condenado a la pena eterna, ¿sí? A la pena eterna. Y me llamó la atención que esta condenación la hacen los hombres, porque dice cierto de los hombres. Y pensaba, ¿no?, en la semana cuando leía y meditaba en esto en forma personal, cómo el hombre puede llegar a reprobar a Cristo, ¿sí? Decir de esa manera, rechazarlo. Pero es lo que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre, el nuestro, no ha cambiado a lo largo de los siglos. Y si bien Dios lo creó en un principio santo y sin pecado, el hombre eligió pecar, como estamos estudiando. Y la lección que tocó hoy en la escuela dominical, que hablaba de Noé, decía que el pensamiento del hombre era de continuo y solamente el mal. Y hasta los días de hoy eso no ha cambiado. El corazón del hombre, el pensamiento del hombre es de continuo y solamente el mal. Y eso lo podemos ver en el ejemplo práctico, histórico, verídico y real, de que el pensamiento del hombre llega a tal punto que fue capaz de tomar a Cristo y crucificarlo, al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios, y entender que Cristo padeció por nosotros, aunque nosotros lo reprobamos, aunque nosotros en nuestra naturaleza, ¿sí?, como hombres pecadores que somos, rechazamos a Cristo de una manera tajante y total. Uno puede decir, bueno, yo acepté a Cristo, bueno, pero no ha sido por no ha sido por mérito propio. El hombre en su naturaleza, porque es pecador, tiene esa necesidad imperiosa de alejarse de Dios y rechazarlo. No se puede acercar. Por eso es Dios el que manda esta piedra preciosa, esta piedra viva,
elegida de Dios, preciosa, para que nosotros, criaturas de Dios, habiendo aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, podamos ser piedras vivas. Ya habla en plural. Pero hay algo que me llamó la atención en esto, es que el hombre, que el Evangelio siempre ha sido un tropiezo para el hombre. Ha sido lo que el hombre más ha rechazado, el Evangelio de Jesucristo. Algunos pueden creer que es todo mentira, que no tiene sentido, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a los ojos nuestros, ha sido la acción más injusta que la humanidad ha cometido. ¿Por qué? Porque Cristo, aquel Hijo de Dios encarnado, santo, sin pecado, sin mancha, el único justo, hombre justo que ha existido, fue muerto, ¿por qué? Por todos los injustos. El justo por los injustos. Aquel acto que el hombre ha cometido hoy, ¿no? en este año 2023, donde donde se promueve, mejor dicho, todo lo que son los derechos humanos, etcétera, etcétera. El acto más injusto que ha cometido el hombre, a sus ojos, es haber matado a Cristo. Pero para Dios era el único hecho justo que se podía hacer, porque Cristo era el único que podía redimir al hombre. Cristo muere por mis pecados y por el pecado de cada uno de ustedes. Por eso dice acá la palabra, vosotros también como piedras vivas, habla, si somos piedras vivas es porque antes estábamos muertos, pero ahora allegados a Cristo, habiendo sido regenerados, habiendo sido rescatados de nuestra condición, ahora tenemos un propósito en la vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Un propósito que habla justamente de ser edificado una casa espiritual. Y esta edificación que tiene que comenzar en los hijos de Dios, en cada uno de los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, como bien acá dice, ser edificados, una casa. Y una casa se construye por partes. No es algo que aparece así de golpe, una casa y ya tengo una casa. Es una construcción. Y en la vida espiritual, pensaba para mí, ¿no? Se va por partes, por etapas, poniendo primero el fundamento, ¿sí? Como dice en el versículo número 6, la principal piedra del ángulo. O sea, mi vida espiritual, mi salvación, está apoyada sobre la principal piedra del ángulo, que es ¿quién? Cristo. Partiendo de esa base, que mi vida espiritual, que mi vida eterna está fundada sobre Cristo, quiere decir que aquel que aún no ha tenido esta experiencia no tiene fundamento su vida espiritual, o sea, está perdido en sus delitos y pecados. Ahora nosotros, como hijos de Dios, somos invitados a empezar a crecer en nuestra vida espiritual para ir formando aquello que Cristo quiere en nosotros. Vamos a tomarlo en forma personal, en lo que cada uno. Y ahora, ¿cómo vamos nosotros edificando o creciendo? Y pensaba, justamente no lo anoté porque no me acuerdo dónde estaba, que estaba pensando en este tema. Son muchos puntos que mi cabeza pensó de cómo el Señor va y nos quiere seguir edificando. Primero, es lo que hemos estado viendo. El primer punto es la base, aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Pero luego de este primer paso, el más importante, que es asentar las bases donde se va a construir una casa, ¿sí? Ser edificados, comienzan los pilares, las cosas que han de sostener nuestro hogar. La sana doctrina,
la lectura de la palabra y podemos decir la oración, el testimonio de Jesucristo, que son los pilares que han de sostener nuestra construcción. Y luego empiezan, podemos decir, las paredes, etcétera, etcétera, y que forma cada uno de los aspectos que abarca nuestra vida. Experiencias espirituales. Por ejemplo, cuando uno está pasando, como dice acá, como hemos dicho, ¿no? En el caso de estos judíos que habían sido esparcidos, el sufrimiento de haber tenido que dejar todo lo que tenían y comenzar de nuevo. Y decíamos al principio, la necesidad justamente de estos hermanos de poder ser consolados y que todo lo que Dios hace es bueno, porque por esto que Dios permite en la vida espiritual de nuestros hermanos que han sido esparcidos, que habían sido elegidos para esta experiencia, Pedro les puede escribir esta palabra que ha quedado luego plasmada en el canon bíblico y que nos llega a nosotros en nuestros días. Sabemos que lo que Pedro escribe es para unos hermanos que el Señor los había elegido para una experiencia espiritual personal y particular, pero que nos es de bendición a nosotros. Uno diría, bueno, qué triste que tuvieron que dejar la casa, ¿qué puede ser? Bueno, pero solo Cristo, como decía aquí el himno, ¿no? Satisface mi cargado, mi fatigado corazón. Entonces, cuando yo me encuentro en esa posición de estar en una experiencia en la cual me causa tristeza, en la cual estoy agobiado, y lo que hago es recurrir a Cristo y esperar en Él que el Señor me vaya ayudando, limpiando y consolando, eso hace parte del crecimiento espiritual de un creyente, porque es una victoria ganada sobre aquellas cosas que mi propio corazón, cargado y pecador, mi cabeza que me machaca, que como se dice, ¿no? Que me da el pensamiento y que me pongo mal y que me sigo afligiendo. Poder cortar con eso es una victoria que solamente la puedo encontrar en Cristo, cuando puedo decir de mi propia voluntad, por la ayuda del Espíritu que mora en mi corazón, Señor, no quiero pensar más en esto. Ayúdame a pasar esta experiencia con victoria. Esta tristeza que inunda mi corazón, esto que aún no comprendo, ¿por qué fue? Pero si yo sé que todo lo que tú haces es bueno, para algo es. Algún fruto tiene que traer en mi vida, de algo de bendición tiene que ser para los demás. Y esto nos aplica a cada uno de nosotros, en nuestras experiencias personales. Yo particularmente hace unas semanas vengo pasando una experiencia personal que me tiene muy cargado. ¿Y qué pasó? El viernes, hablando con un hermano, le quise dar un consejo espiritual, como cualquiera puede dar, y me di cuenta que lo que yo le estaba diciendo al hermano no lo estaba aplicando en mi vida. Entonces dije, ¿cómo puedo yo decirle algo a un hermano si yo no lo estoy viviendo? Entonces entendí que esa experiencia que me llegaba cargado hace más de 10 días, es porque yo no estoy aplicando esto que es allegándome a la piedra viva. Porque no estoy buscando, no estoy deseando acercarme al Señor, porque he sido elegido para santificación, he sido elegido para obedecer al Señor, y aunque me lo procuro, hay algo que todavía no le he entregado. Entonces, cuando yo les comparto esta palabra, es porque uno mismo la está viviendo. ¿Con qué autoridad yo le puedo decir a un hermano, bueno, confía en el Señor si yo no lo estoy haciendo? Si yo no puedo encomendar eso que me tiene tan cargado, tan triste, dejarlos en las manos del Señor. Le tuve que decir, bueno, espérame un ratito, ahora vuelvo. Me tuve que poner a orar porque me di cuenta de la falta en la cual estaba. Pero no me hubiese dado cuenta si no pasaba por esta experiencia de tantos días. Entonces no podemos realmente, hermanos, y creo que alguna vez lo dijimos, experimentar las experiencias de todo lo que ustedes pasan. Uno tiene sus experiencias y sus cargas. Pero lo importante es que cada uno en las experiencias que pasa, podamos todos aprender, ya sea en mayor o menor medida, que es en Cristo donde puedo
encontrar la consolación para mi vida. Que es en Cristo donde yo me puedo acercar y ser sincero como no lo soy con ninguno. Que es Cristo el que me conoce. Que es Cristo el que quiere que yo me presente para dar, como dice acá, ¿no? Para que esta casa espiritual que Cristo quiere formar en mí, este edificio personal, siempre también pensando, ¿no?, en el texto que dice, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estoy formando? ¿Cómo está ese templo? ¿Se está edificando? ¿Está limpio? ¿Cuáles son? Y esa es una de las experiencias, ¿sí? Las caras que uno puede tener. Pero también experiencias familiares, alegrías, testimonios, crecimiento espiritual, un testimonio de bendición. Aferrarse al Señor porque el Señor me ha dado una bendición de tener algo, no significa que sea material, espiritual, una confirmación de un don, una confirmación de que me tengo que bautizar, una confirmación que tengo que empezar la escuela bíblica. Bueno, esos son aspectos que van haciendo que la persona, que el alma vaya creciendo, que esta casa espiritual vaya creciendo. Y como dice acá, ¿no? Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Fíjense en el libro de Efesios, sin perder acá, solo para que le veamos en el 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces lo que Dios quiere es que seamos edificados, que crezcamos en los caminos del Señor, que le entreguemos al Señor lo que hay en nuestros corazones. No se lo neguemos, porque el Señor llama. Y hoy cantamos, ¿no? He aquí, como decía el himno, que a la puerta estoy. Bueno, está en la puerta ¿para qué? Para salvarte, en primer lugar, para que le entregues tu corazón, pero también para que le entregues tus cargas, para que pongas en Él tus necesidades y lo que el Señor está poniendo en tu corazón y que te está mostrando. Para ofrecer, dice, seguimos en 2 Pedro 2, ¿no? Vamos a ir rápido, que la hora ha avanzado. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Y ayer, echando un poquito de luz sobre esto, en un estudio de la escuela bíblica, ¿no?, hablaba de esto de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y por qué son necesarios? ¿Y qué son los sacrificios espirituales? Y hay un ejemplo que tomó el hermano Di Pardo que nunca lo había escuchado y que me ha sido muy práctico para pensarlo. Y no puedo resumir todo el estudio en 5 minutos, pero nuestro espíritu, nuestra alma, para poder manifestar lo que sienten, o lo que piensan, o lo que desean, ¿qué medio utilizan? El cuerpo. Nosotros lo que hacemos cuando estamos tristes se ve en ¿qué cosa? En nuestros ojos, en nuestro cuerpo, en nuestro rostro. Cuando estamos felices, lo mismo. Cuando estamos mintiendo, cuando conocemos, vemos que la mirada tal vez se desvía. Cuando estamos doloridos, se ve por qué. Lo que siento es por lo que tengo acá, que me doblo, no puedo caminar. Gracias. Entonces, todo lo que el alma siente o piensa o desea, lo manifiesta a través del cuerpo. Y el hermano decía algo interesante, dice, el cuerpo está capacitado para cumplir y suplir todas las necesidades del alma. Nada de lo que el alma desea, el cuerpo no lo puede hacer. Y ahí podemos abrir el abanico para cualquier cosa. Ahora, cuando nosotros hablamos de sacrificios espirituales, ¿sí?, hablamos de ir a la cruz,
de ir y presentarnos a la cruz, lo que tenemos que crucificar, ¿qué es? Nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro yo. Entonces, cuando el alma y el espíritu quieran mostrar lo que realmente hay, se van a encontrar que el panel, como decía el hermano, ¿no? El panel con el que se controla nuestro cuerpo está ¿cómo? Crucificado. O sea, el alma, nuestra alma pecadora, no va a poder utilizar el medio para pecar. Entonces, en ese ejemplo me quedé pensando en esto, los sacrificios espirituales. Que yo necesito ir a la cruz y crucificar lo que soy. Entregar mis pecados, entregar mis cosas al Señor, con este propósito, justamente, de ser juntamente crucificado con Cristo. De no pecar más. De que cuando mi alma se quiera levantar, no tenga disponibilidad de uso de mi cuerpo, de mis pensamientos, de todo lo que hace al cuerpo. Entonces, lo que el Señor quiere es, cuando habla acá, ofrecer sacrificios espirituales, ¿sí?, agradables a Dios por Jesucristo, es decir, venir, presentarme al Señor y decir, bueno, Señor, tengo esto, mis manos las uso para pecar, no las quiero usar más para pecar, las entrego. Habla de una negación a uno mismo, habla de una entrega espiritual, un sacrificio. Cuando dice un sacrificio espiritual, habla de matar algo. Los sacrificios eran con derramamiento de sangre. Entonces, el Señor me invita, allegándome a Cristo, teniendo la certeza de que soy un hijo de Dios, a empezar a crecer en mi vida espiritual, edificar esto, comenzando y siguiendo, ofreciendo estos sacrificios espirituales, agradables por Jesucristo. Es la negación que el Señor me pide para mi vida espiritual. Y conocer algo nuevo que el Señor tiene preparado para mí. Porque cuando yo crucifico mi voluntad, la entrego, el Señor puede obrar de otra manera, puede trabajar de otra forma, puede ayudarnos. Y miren, y un ejemplo que pensaba en el día de ayer, en realidad, con respecto a este tema y con respecto a la elección de esta mañana. Noé, cuando recibe el llamado de Dios para hacerse el arca, también involucra a su familia, ¿sí? No sabemos cuántos años realmente le llevó construir el arca, pero lo que me llamó la atención es que tanto Noé como su familia se abocaron al trabajo de la construcción del arca. Renunciaron a lo que venían haciendo anteriormente. La palabra no lo especifica, pero uno ve que Noé hizo conforme a lo que Dios le había mandado. O sea que Noé obedeció al Señor dejando su vida, dejando las cosas que tenía, y se ocupó de hacer lo que Dios le había mandado. E involucró a sus hijos en esa tarea. Y pensaba, ¿no?, cómo el Señor también a Noé le proveyó durante los años de la construcción del arca lo necesario para vivir. No le hizo faltar nada. Entonces, parte también de esta edificación espiritual es aprender a confiar en el Señor, que todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, el Señor la puede proveer. Porque habla justamente, y tomando lo que dicen los evangelios, cuando dice el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se las pidáis. Sabe de qué cosas necesitamos. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán por añadidura. Y Noé lo hizo. Por eso también habla de sacrificios espirituales. Es aprender a confiar en el Señor ante cualquier necesidad que yo puedo tener, que es lícita en la vida espiritual. Pero aprender a confiar que el Señor sabe qué es lo que tenemos necesidad. Y esperar y saber que el Señor en su momento la ha de suplir. Y como dice acá, ¿no?, agradables a Dios por Jesucristo.
Continúa el versículo 6, que ya lo hemos leído un poquito. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será confundido. Esta piedra ya puesta, que es Jesucristo, que hoy te invita a aceptarle como Salvador. Y si ya eres creyente y eres un hijo de Dios, te invita a empezar a crecer en lo espiritual. Y podemos tomar este ejemplo también de Noé que estudiamos hoy. Los que no creyeron al anuncio de Noé, ¿cómo se habrán sentido en el momento que comenzó el diluvio? Confundidos. No habrán entendido qué es lo que pasaba, qué era esto nuevo que acontecía. Y tal vez, pero ya era tarde para subir al arca. Ya Dios había cerrado la puerta. Entonces vemos que la palabra se cumple tanto en la antigüedad como en el presente. El que creyere en Cristo no va a ser confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para los cuales fueron también ordenados. La realidad es que la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, porque no sabemos quiénes se han de convertir y quiénes no. Pero la realidad es que Dios sabe ya quiénes son aquellos que van a aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal. Y esta piedra, este Evangelio de Jesucristo, ha de ser de condenación para aquellos que la rechacen. Va a ser de condenación para aquellos que la reprueben, aquellos que la desechen. Entonces, el Señor está. Fíjense que a medida que fuimos desarrollando esto muy rápidamente, vemos que el Señor siempre, como siempre decimos, nos da todo lo que necesitamos para que nosotros nos podamos aferrar a Él. Él ofreció a Cristo. Cristo dio su vida. Nos dio la fe de Jesucristo para creer en su nombre. Nos da la salvación. Nos quiere dar la santificación. Nos quiere bendecir. Nos quiere edificar. Nos quiere preparar para la pronta venida de Jesucristo. Para que seamos hallados, edificados. Lo que tenemos que hacer nosotros, queridos, es decir, Señor, acá estoy. Heme aquí. Aquí estoy. Que el Señor nos bendiga, queridos, en esta semana que comienza. Sigamos pensando un poquito en esto que el Señor nos quiere, cómo el Señor nos quiere edificar a cada uno.